Enero de 2025. Las puertas metálicas de Falabella en el centro comercial Cacique de Bucaramanga se cerraron por última vez. Los empleados apagaron las luces de los inmensos pasillos y el emblemático letrero verde fue desmontado en absoluto silencio. Hubo una época en la que esta marca definía el estatus de la clase media colombiana. Una era donde cientos de miles de metros cuadrados de pisos brillantes estaban repletos de familias enteras los fines de semana. Las icónicas bolsas verdes inundaban los centros comerciales desde Bogotá hasta Barranquilla, y portar la tarjeta CMR era el pasaporte definitivo al consumo moderno. Pero hoy, ese majestuoso imperio físico se está encogiendo. Las fastuosas tiendas por departamentos están siendo sacrificadas, dejando estanterías vacías y pasillos desiertos, para ceder su energía vital a gigantescos y fríos almacenes de distribución logística y pantallas digitales. ¿Cómo es que el titán del retail más grande de Sudamérica se ve obligado a desmantelar sus tiendas físicas más bulliciosas y a poner fin a una sociedad histórica de 2 décadas en Colombia? Todo esto sin estar en quiebra. Esta no es la historia de una empresa que muere ahogada en deudas. Es la crónica de la transformación más dolorosa en la historia del comercio colombiano. Porque a veces, para sobrevivir al implacable futuro, un gigante debe tener el valor de demoler sus propias paredes. El año era 2006. Colombia atravesaba una etapa de transformación económica y social significativa. Después de años de inestabilidad, la confianza internacional comenzaba a regresar al país, impulsando el resurgimiento de una clase media ansiosa por nuevas experiencias de consumo. Hasta ese momento, el panorama del comercio minorista colombiano estaba dominado por supermercados tradicionales, almacenes de ropa independientes y formatos de descuento incipientes. La noción de un almacén por departamentos a gran escala, con un diseño arquitectónico de clase mundial y una oferta integral bajo un mismo techo, era un formato que muchos colombianos solo habían experimentado en viajes al exterior. En este escenario de oportunidad, el grupo chileno Falabella decidió ejecutar su plan de expansión más ambicioso en Sudamérica. Sin embargo, la corporación entendía que conquistar un mercado tan complejo y regionalizado como el colombiano requería más que capital financiero. Exigía un conocimiento local profundo. Por ello, Falabella estructuró una alianza maestra, formando una sociedad estratégica con la organización Corona, uno de los conglomerados empresariales más antiguos, respetados y con mayor conocimiento de bienes raíces comerciales en Colombia. Esta unión proporcionó a la marca extranjera el respaldo logístico, inmobiliario y cultural estrictamente necesario para aterrizar con absoluta seguridad estructural. El punto elegido para este desembarco monumental fue el Centro Comercial Santa Fe, ubicado en el norte de Bogotá, una zona de alto poder adquisitivo y rápido crecimiento urbano. Cuando las enormes puertas de la primera tienda Falabella se abrieron al público en noviembre de 2006, la reacción fue de impacto absoluto. Los consumidores no estaban entrando simplemente a un lugar para adquirir productos. Estaban ingresando a un ecosistema de consumo moderno que redefinía las proporciones del retail en el país. Con miles de metros cuadrados distribuidos en múltiples niveles conectados por relucientes escaleras mecánicas, el espacio visual era imponente. La distribución interna seguía una psicología comercial rigurosa. El primer piso recibía a los visitantes con amplias zonas de perfumería, de lujo y cosméticos internacionales, áreas que históricamente estaban reservadas para boutiques exclusivas a pie de calle. Los pisos superiores desplegaban departamentos enteros dedicados a moda masculina y femenina, tecnología de última generación y artículos de decoración para el hogar. Los pasillos eran excepcionalmente anchos. La iluminación estaba calibrada para resaltar con precisión las texturas de los productos, y las vitrinas estaban diseñadas con un nivel de detalle visual que capturaba la atención de inmediato. La llegada de Falabella introdujo un modelo operativo fundamentado en la estética visual y la abundancia de inventario. Los colombianos se encontraron con un catálogo masivo que incluía marcas globales de prestigio y líneas de ropa propias con diseños actualizados. Todo en un ambiente que transformaba la compra en una actividad de ocio superior. Para muchos ciudadanos, cruzar las entradas del almacén significaba tener acceso directo a un estilo de vida aspiracional
y estandarizado internacionalmente. El éxito comercial fue inmediato y contundente. Durante los primeros fines de semana, las extensas filas en las cajas registradoras y la alta circulación de personas en los pasillos confirmaron que la estrategia había triunfado. El consumidor colombiano demostró un apetito voraz por esta experiencia de gran formato. La marca no solo vendía mercancía, sino que comenzaba a implantar una nueva cultura de servicio al cliente. Las políticas de devolución flexibles y la presentación impecable de las instalaciones establecieron un nuevo parámetro que los competidores locales tuvieron que observar de cerca. La apertura en el Centro Comercial Santa Fe no solo validó la viabilidad del modelo de negocio, sino que actuó como el catalizador para una agresiva campaña de expansión. Con el respaldo financiero de la operación y el éxito de ventas comprobado, el gigante del retail había plantado firmemente su bandera en territorio colombiano. La semilla del imperio físico estaba sembrada y el escenario estaba preparado para una era de crecimiento ininterrumpido. El éxito abrumador en Bogotá fue solo el preludio. La corporación comprendió rápidamente que para establecer una dominancia absoluta en el mercado colombiano, necesitaba expandir su imponente huella física más allá de la capital. Durante la siguiente década, Falabella ejecutó una agresiva estrategia de expansión territorial, posicionándose como la tienda ancla indispensable en los centros comerciales más prestigiosos del país. Las inmensas fachadas y los letreros luminosos de color verde comenzaron a transformar el paisaje comercial de Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena. La estrategia arquitectónica era majestuosa. La empresa no construía simples tiendas, edificaba verdaderos palacios del consumo. Con superficies que frecuentemente superaban los 10.000 metros cuadrados, cada nueva apertura era un evento cívico. En Colombia, el centro comercial no es solo un lugar de transacciones. Funciona como la plaza pública moderna, el espacio seguro y climatizado donde las familias convergen. Falabella capitalizó esta dinámica cultural a la perfección. La tienda por departamentos se convirtió en el destino final del paseo dominical. Las familias colombianas adoptaron el recorrido por sus relucientes pasillos, no solo como una necesidad de compra, sino como una actividad de esparcimiento en sí misma. El impacto visual de esta era de expansión era innegable. Las emblemáticas bolsas verdes de la marca comenzaron a inundar las calles, los parqueaderos y los pasillos de los centros comerciales. Llevar una de estas bolsas se transformó en un sutil indicador de estatus, una confirmación de pertenencia a una clase media globalizada. Significaba que el consumidor tenía acceso a perfumería importada, a la última tecnología de vanguardia y a colecciones de moda dictadas por las tendencias de Europa y Norteamérica. Las temporadas altas, como el Día de la Madre, la Navidad o las jornadas escolares, convertían a estas tiendas en epicentros de una actividad frenética. Los maniquíes perfectamente estilizados, la música ambiental meticulosamente seleccionada y las montañas de mercancía generaban una atmósfera de abundancia que el mercado local no había experimentado a esta escala. Sin embargo, el verdadero motor financiero que impulsó esta edad de oro no estaba exhibido en los mostradores de cosméticos, ni en las pantallas de los televisores de última generación. El núcleo de su poder residía en una pieza de plástico rectangular, la tarjeta de crédito CMR. En un mercado donde la bancarización tradicional aún presentaba barreras burocráticas significativas para grandes sectores de la población, Falabella introdujo una herramienta de crédito ágil, directa y altamente seductora. La tarjeta CMR no era simplemente un medio de pago, se convirtió en el pasaporte definitivo al consumo moderno para millones de colombianos. Permitió que la clase media adquiriera bienes de alto valor, como electrodomésticos, muebles y tecnología, fraccionando los pagos en cuotas accesibles. La empresa creó un ecosistema comercial hermético e inmensamente rentable. Ellos proveían los productos deseados, financiaban la compra cobrando intereses y simultáneamente fidelizaban al cliente mediante eventos exclusivos como los famosos cierra puertas, donde los descuentos más agresivos estaban reservados estrictamente para los tarjetahabientes. Este modelo de negocio dual, retailer y entidad financiera, catapultó los ingresos de la compañía a niveles históricos,
cimentando su posición como un gigante intocable. Durante el apogeo de esta era, los números eran asombrosos. La maquinaria requería ejércitos de empleados, asesores especializados por cada departamento, especialistas en belleza, personal masivo de logística en las bodegas traseras, equipos de seguridad privada y batallones de cajeros que operaban sin descanso durante los fines de semana. Se respiraba una confianza absoluta. La fórmula parecía perfecta y perpetua. Abrir espacios físicos cada vez más grandes, llenarlos de inventario internacional y financiar las compras de una clase media con un apetito de consumo insaciable. No obstante, detrás de la majestuosidad de las vitrinas impecables, la iluminación cegadora y el flujo constante de clientes, se estaba consolidando una arquitectura operativa que requería sumas astronómicas de capital solo para existir. El modelo de negocio dependía de mantener infraestructuras colosales, ubicadas en las zonas inmobiliarias más costosas y premium de cada ciudad. El pago de arriendos por decenas de miles de metros cuadrados, las nóminas gigantescas y los costos exorbitantes de servicios públicos, como la climatización y la iluminación ininterrumpida, formaban una carga fija inmensa. El elefante había crecido hasta alcanzar un tamaño monumental, y para sostener ese peso requería alimentarse de flujos de caja masivos y constantes. Mientras las ventas físicas se mantuvieran en su pico histórico, el peso de la operación era invisible, absorbido por los márgenes de ganancia. Pero la corporación había construido un imperio basado en el tráfico peatonal y en la necesidad de que el cliente cruzara físicamente la puerta. Un gigante de concreto y cristal que, en su momento de mayor gloria, ignoraba que los cimientos del comercio global estaban a punto de sufrir una transformación tectónica. La infraestructura que los hizo invencibles estaba a punto de convertirse en su mayor vulnerabilidad. A medida que la década de 2010 llegaba a su fin y se asomaba la década de 2020, el panorama del comercio minorista en Colombia comenzó a fracturarse de manera silenciosa pero implacable. Falabella había construido una fortaleza física inexpugnable, sustentada en la majestuosidad de sus instalaciones y la exclusividad de su inventario. Sin embargo, los gruesos muros de esa fortaleza no estaban diseñados para detener a enemigos que no operaban bajo las mismas reglas de la gravedad inmobiliaria. El gigante, acostumbrado a dominar todos los segmentos bajo un mismo techo, de repente se encontró librando múltiples guerras simultáneas en diferentes frentes, contra especialistas que atacaban directamente sus líneas de mayor rentabilidad. El primer asalto ocurrió en el corazón mismo de su modelo, el departamento de moda. Durante años, Falabella dictó las tendencias para la clase media colombiana, trayendo marcas internacionales y desarrollando líneas propias de alta calidad. Sin embargo, la llegada masiva y la agresiva expansión de los gigantes globales del fast fashion, como H&M y el grupo Inditex, con sus buques insignia como Zara, alteraron el ritmo del consumo para siempre. Estas marcas no ofrecían un formato de tienda por departamentos, con muebles o electrodomésticos. Eran máquinas de diseño ágiles y puras. Su modelo de negocio rotaba colecciones completas en cuestión de semanas, ofreciendo reproducciones casi exactas de las pasarelas europeas a precios altamente competitivos. Frente a esta hiperagilidad, los inmensos inventarios de ropa de Falabella comenzaron a sentirse pesados, tradicionales y estáticos. El consumidor más joven, hiperconectado y hambriento de novedad constante, empezó a desviar su lealtad y su presupuesto hacia los pasillos especializados de la moda rápida. Simultáneamente, el segundo pilar estructural del imperio estaba siendo erosionado: los departamentos de tecnología y electrodomésticos. En el mercado colombiano, jugadores locales altamente especializados como Alcosto y Tronix habían perfeccionado un modelo de volumen y bajo margen que impactó directamente en las ventas de alto valor del gigante chileno. Con formatos de hipermercado austeros, pero enfocados agresivamente en la electrónica, y promociones de fin de semana que literalmente paralizaban el tráfico vehicular en ciudades como Bogotá y Cali, estos competidores capturaron la atención del comprador que buscaba la mejor relación calidad-precio.
Falabella ya no era el único lugar seguro para financiar una nevera o un televisor de pantalla plana. La competencia local había desarrollado sus propias maquinarias de crédito, con aprobaciones instantáneas y descuentos que dinamitaban cualquier lealtad previa. El todo bajo un mismo techo estaba perdiendo su atractivo frente a la precisión y los precios de los especialistas. Pero la verdadera amenaza, la que terminaría por obligar a una reestructuración corporativa sin precedentes, no provenía de otros espacios físicos de concreto y cristal. Venía de las pequeñas pantallas táctiles que cada colombiano llevaba en el bolsillo. El comercio electrónico, impulsado por la eficiencia logística de Mercado Libre y la penetración gradual de los estándares de Amazon, comenzó a educar al consumidor local en una nueva religión. La gratificación inmediata, el catálogo infinito y la compra sin fricciones. Las reglas fundamentales del retail cambiaron de la noche a la mañana. El gigantesco surtido de Falabella, que antes requería destinar un sábado entero para caminar miles de metros cuadrados, ahora competía contra plataformas en Internet donde los algoritmos recomendaban productos de manera personalizada y las cajas de cartón llegaban a la puerta del cliente en menos de 24 horas. Este cambio de paradigma generó un fenómeno comercial devastador para la infraestructura de la empresa, conocido en la industria como showrooming. Los imponentes pasillos de Falabella se transformaron lenta y cruelmente en los probadores gratuitos más lujosos del país. Las familias aún visitaban la tienda los domingos. Los clientes seguían cruzando las puertas de cristal, caminaban por el departamento de perfumería, verificaban la calidad de un colchón o probaban la interfaz de un nuevo teléfono inteligente. Pero el momento crítico, el cierre de la transacción, se había esfumado. En lugar de dirigirse a la caja registradora, el consumidor simplemente sacaba su teléfono móvil, escaneaba el modelo del artículo, comparaba los precios en diversas aplicaciones y realizaba la compra online con un competidor que no tenía que pagar alquileres en centros comerciales. Todo esto mientras el cliente estaba de pie, disfrutando del aire acondicionado frente al exhibidor de Falabella. Incluso el gran motor financiero de la corporación, la tarjeta CMR, comenzó a perder su aura de exclusividad. El auge de las billeteras digitales y los neobancos en Colombia, que emitían tarjetas de crédito virtuales en 5 minutos sin necesidad de papeleo ni asesores de traje, liberó a un sector del público que antes estaba cautivo del crédito de los grandes almacenes. Este comportamiento representaba una hemorragia financiera invisible pero letal. La corporación seguía desembolsando arriendos estratosféricos, facturas de electricidad monumentales y nóminas de miles de asesores de piso, pero la ganancia de la venta se la llevaba el comercio digital. La infraestructura física de cientos de miles de metros cuadrados, que durante más de una década fue el símbolo indiscutible de su poderío, se estaba convirtiendo rápidamente en un ancla inmanejable. El modelo tradicional estaba bajo un asedio tecnológico que no comprendía de límites geográficos, y justo cuando la alta gerencia intentaba recalibrar su estrategia operativa para combatir a este enemigo invisible, un evento global sin precedentes estaba a punto de golpear las puertas y apagar las luces por completo. Si la transformación digital y los nuevos competidores especializados eran una amenaza que avanzaba de manera gradual, el año 2020 trajo consigo un impacto frontal que paralizó el reloj del comercio mundial. La llegada de la pandemia de COVID-19 y las estrictas cuarentenas impuestas en toda Colombia actuaron como un revelador fotográfico, exponiendo sin piedad la mayor vulnerabilidad estructural del modelo de negocio de Falabella, su colosal huella física. De un día para otro, la principal fortaleza de la corporación se transformó en su carga más pesada. El modelo de almacén por departamentos había sido concebido para operar bajo una métrica fundamental: el volumen constante de tráfico peatonal. Estas superestructuras dependían de que miles de personas cruzaran sus puertas diariamente para diluir los enormes costos operativos. Pero en marzo de 2020, las luces se apagaron. Los centros comerciales, antes vibrantes epicentros de la vida social colombiana, se convirtieron en estructuras de concreto vacías y silenciosas. Para un gigante del retail,
con cientos de miles de metros cuadrados arrendados a nivel nacional, el silencio de las cajas registradoras no significaba simplemente una pausa en las ventas. Significaba una hemorragia financiera en tiempo real. Mantener un elefante inactivo tiene un costo exorbitante. Mientras las cortinas de metal permanecían bajas, el reloj financiero no se detuvo. Los contratos de arrendamiento en los complejos comerciales más exclusivos de Bogotá, Medellín y Barranquilla exigían pagos millonarios. Los inventarios de moda, diseñados para rotar por temporadas, comenzaron a envejecer en la oscuridad de pasillos sin clientes. Las nóminas masivas de asesores, personal de seguridad y logística representaban una obligación ineludible. Cada metro cuadrado de aquellos palacios del consumo, que alguna vez fue sinónimo de lujo y rentabilidad, ahora operaba como una aspiradora que consumía el flujo de caja de la corporación a una velocidad alarmante. Durante esos meses de confinamiento, la empresa hizo un esfuerzo titánico por desviar su capacidad hacia el comercio electrónico, apalancándose en sus plataformas digitales y centros de distribución. Sin embargo, la infraestructura física existente no estaba optimizada para funcionar como una red de microbodegas eficientes. Estaba diseñada para la exhibición estética. Tratar de adaptar tiendas por departamentos de 3 niveles para que operaran como centros de despacho de última milla fue un proceso logísticamente torpe y financieramente ineficiente. El elefante intentaba moverse con la agilidad de una gacela, pero su propio peso se lo impedía. Esta crisis sanitaria global forzó a la alta gerencia a mirar directamente a los números sin el maquillaje de las ventas de fin de semana, revelando que el tamaño del imperio físico ya no era un escudo, sino un ancla. Cuando las restricciones sanitarias finalmente se levantaron y los consumidores regresaron a las calles, la corporación esperaba un rebote que justificara nuevamente su inmensa infraestructura. Sin embargo, el mundo pospandémico trajo consigo una resaca económica implacable. La ruptura de las cadenas de suministro globales disparó los costos logísticos internacionales, y una ola de inflación comenzó a castigar severamente el poder adquisitivo de la clase media colombiana, el núcleo exacto del público objetivo de Falabella. A esto se sumó un factor macroeconómico devastador para su modelo de negocio: la devaluación histórica del peso colombiano frente al dólar. Falabella dependía abrumadoramente de la importación. Sus estanterías estaban llenas de marcas internacionales de moda, cosmética de alta gama y tecnología ensamblada en Asia. De repente, importar un contenedor de mercancía costaba el doble. Para no alejar a los clientes, la empresa no podía trasladar la totalidad de este incremento de costos al precio final del producto, lo que provocó una compresión brutal en sus márgenes de ganancia. El diagnóstico en las salas de juntas se volvió innegable y doloroso. La ecuación matemática que sostuvo la expansión durante 15 años se había roto. Los costos fijos, arriendos en centros comerciales premium, nóminas extensas, mantenimiento de instalaciones faraónicas, se mantenían rígidos y altos, mientras que los márgenes operativos se desplomaban por la inflación y la competencia del comercio electrónico. El corporativo se dio cuenta de que estaban subsidiando espacios inmensos que el nuevo consumidor ya no utilizaba de la misma manera. El cliente pospandémico valoraba la velocidad, el precio y la conveniencia por encima del simple acto de caminar por un pasillo lujoso. El modelo del gran almacén por departamentos de múltiples pisos, que exigía destinar miles de metros cuadrados a categorías de bajo rendimiento simplemente para mantener la promesa del todo bajo un mismo techo, era insostenible en la nueva economía. La gerencia entendió que mantener el ego de poseer las tiendas más grandes del país los llevaría directamente a la ruina financiera. Para que la marca sobreviviera, para que el organismo corporativo pudiera seguir respirando en el competitivo mercado colombiano de la década de 2020, era imperativo amputar las extremidades más pesadas. La era de la expansión territorial había terminado de manera abrupta, cediendo su lugar a la fase más difícil en la historia de la compañía: la contracción física sistemática y el doloroso proceso de cerrar puertas para evitar el colapso. El proceso de reducción física no fue un evento repentino, sino una retirada visual lenta y meticulosa.
La decisión corporativa de optimizar el espacio y reducir los costos operativos significó, en la práctica, apagar la luz de la abundancia que había definido a la marca. La contracción comenzó, casi siempre, en los niveles superiores de las inmensas tiendas. Departamentos enteros que antes exhibían muebles de sala a escala real, decoraciones de temporada y extensas colecciones de artículos para el hogar fueron consolidados y trasladados a pisos inferiores. Los espacios vacíos que dejaba esta migración interna fueron bloqueados con paredes temporales de color neutro, creando límites ciegos donde antes existía un horizonte continuo de mercancía. La arquitectura de los almacenes, diseñada específicamente para transmitir una sensación de inmensidad y opulencia, comenzó a jugar en contra de la atmósfera. Las amplias avenidas interiores, calculadas para acomodar el tráfico pesado de miles de familias en un fin de semana previo a la Navidad, de repente parecían desproporcionadamente grandes e inquietantemente desoladas al estar flanqueadas por estanterías a medio llenar. El paisaje sonoro del gran almacén también experimentó una transformación profunda. El murmullo constante de las multitudes, el sonido de múltiples cajas registradoras operando al mismo tiempo y la vibrante música ambiental fueron reemplazados por una acústica vacía. Durante las madrugadas, cuando las tiendas estaban cerradas al público, el ruido dominante era el impacto metálico de las herramientas de los contratistas, desarmando las altas estructuras de exhibición. Los gigantescos letreros iluminados que separaban las secciones de moda femenina, tecnología y deportes fueron desconectados y retirados, dejando marcas pálidas en las paredes y cables expuestos que revelaban la anatomía desnuda del edificio. Era el desmantelamiento físico de una promesa comercial que ya no podía sostenerse. Sin embargo, el verdadero peso de esta contracción estructural no se midió en los estados financieros ni en la reducción de metros cuadrados, sino en la incertidumbre y el impacto emocional humano. Para la fuerza laboral, especialmente para aquellos empleados con más de una década de servicio ininterrumpido en la empresa, observar el desmantelamiento progresivo de sus áreas de trabajo representó la fractura de su cotidianidad. Los asesores de piso que conocían el inventario de memoria, las especialistas de belleza que administraban los mostradores de cosméticos internacionales y el personal logístico que dominaba los laberintos de las bodegas traseras, fueron testigos de cómo su ecosistema laboral desaparecía estante por estante. Las reducciones de la plantilla se volvieron una consecuencia matemática e inevitable de la reducción del área de ventas. Cientos de uniformes que durante años fueron portados con un sentido de pertenencia y orgullo profesional fueron guardados por última vez. Las despedidas silenciosas en las salas de descanso se convirtieron en una escena recurrente. Para el consumidor colombiano, la experiencia de visitar estas ubicaciones reducidas adquirió un tono de profunda melancolía. Las generaciones que crecieron asombrándose con las inmensas montañas de juguetes o acompañando a sus padres a realizar inversiones familiares importantes, ahora caminaban por versiones estrictamente utilitarias y comprimidas del mismo almacén. El recorrido dominical, que antes era una experiencia inmersiva de descubrimiento, se redujo a una transacción rápida y funcional. La comunidad presenció la evaporación gradual de lo que alguna vez consideró un símbolo de modernidad y lujo accesible. La magia del majestuoso almacén por departamentos no fue destruida de un solo golpe por un competidor directo visible, sino que fue desmantelada metódicamente desde adentro, por la necesidad absoluta e implacable de la supervivencia corporativa. El fin de esta era de exploración física dejaba un vacío tangible en los centros comerciales, preparando el terreno para una decisión ejecutiva aún más drástica y definitiva en las altas esferas del poder corporativo. Mientras las cortinas de metal caían de forma definitiva en las tiendas físicas y el silencio se apoderaba de los inmensos pasillos, una batalla mucho más hermética, pero igualmente decisiva, se libraba en las altas esferas corporativas. Para entender la magnitud de la transformación estructural de Falabella en Colombia, es imperativo observar la cúpula de su poder. El éxito monumental de la marca desde su llegada en 2006 no fue un logro solitario. Fue el resultado directo de una alianza estratégica impecable
con uno de los conglomerados más antiguos y respetados del país, la Organización Corona. Durante 2 décadas, esta sociedad funcionó como un motor corporativo perfectamente sincronizado. Falabella aportaba el músculo financiero internacional, el catálogo de marcas globales, la tecnología de retail y el modelo de negocio probado en el sur del continente. Por su parte, la Organización Corona proveía el conocimiento indispensable del mercado local, la red de contactos inmobiliarios de primer nivel y la legitimidad necesaria para que una corporación extranjera fuera aceptada sin reservas por el consumidor colombiano. Juntos, construyeron un imperio que parecía inquebrantable. Compartieron los riesgos iniciales, pero también monopolizaron los enormes dividendos de la época dorada de los centros comerciales. Sin embargo, cuando la crisis de los espacios físicos y la presión implacable de la transformación digital golpearon con fuerza bruta, la dinámica dentro de la junta directiva cambió de manera drástica. Las decisiones estratégicas ya no consistían en elegir en qué ciudad próspera inaugurar el próximo Palacio de Cristal de 10.000 metros cuadrados. Ahora, las reuniones de emergencia se centraban en determinar qué tiendas emblemáticas cerrar, cómo gestionar la liquidación de personal histórico y de qué manera frenar la hemorragia operativa mensual. En tiempos de bonanza y expansión, compartir la dirección de una empresa es un ejercicio de diplomacia corporativa fluido. En tiempos de crisis profunda, se convierte en un riesgo crítico. El grupo chileno necesitaba ejecutar maniobras financieras agresivas, rápidas y profundamente dolorosas para garantizar la supervivencia de la operación. Requerían transformar la empresa, pasando de ser un operador tradicional de bienes raíces comerciales a convertirse en una infraestructura logística ágil. Esta transición exigía inyectar niveles masivos de capital y tomar decisiones de amputación física que, inevitablemente, generaban fricción en un modelo de propiedad compartida. La lentitud inherente a la búsqueda de consensos entre 2 gigantes empresariales se volvió incompatible con la velocidad extrema a la que el nuevo mercado digital exigía respuestas. La tensión acumulada sobre este modelo de negocio alcanzó su punto de ruptura definitivo a principios del año 2026. El mercado financiero sudamericano amaneció con un anuncio que sacudió los cimientos del sector retail formal. El grupo Falabella anunció oficialmente la adquisición del 35% de las acciones que aún mantenía la Organización Corona en el negocio de tiendas por departamentos y su brazo financiero en Colombia. La transacción se ejecutó por un valor de $159 millones. Fue un divorcio corporativo histórico, ejecutado con la precisión fría de una operación quirúrgica. Es fundamental precisar que este acuerdo excluyó de manera explícita el negocio de mejoramiento del hogar y construcción, operado bajo las marcas Sodimac y Home Center, donde ambos grupos decidieron mantener intacta su sociedad. Pero en lo que respecta estrictamente a la marca Falabella y su ecosistema de retail tradicional, la separación fue absoluta. El pago de los $159 millones no representó un simple intercambio de activos bursátiles. Fue el precio exacto que la corporación pagó por su autonomía total. Con este movimiento sísmico, Falabella cortó su dependencia histórica del socio local. Ya no tendrían que negociar el ritmo y la severidad del cierre de las tiendas físicas, ni tendrían que justificar las inmensas transferencias de capital necesarias para desarrollar su ecosistema digital. Al asumir el 100% del control legal y financiero en Colombia, los ejecutivos consolidaron el poder absoluto sobre cada decisión operativa dentro del territorio. La disolución de esta alianza de 20 años marcó el cierre oficial del formato de negocio tradicional. La Organización Corona retiró exitosamente su capital de una infraestructura física que enfrentaba un futuro altamente inestable y costos de sostenimiento insostenibles. Por su parte, Falabella quedó completamente sola frente al consumidor colombiano. El mensaje enviado a los inversionistas y al mercado fue directo y carente de emociones. El gigante del retail estaba dispuesto a desembolsar una fortuna millonaria, no para financiar nuevos pasillos iluminados, sino para comprar la libertad ejecutiva
de destruir su antiguo modelo y reconstruir la empresa desde sus propios cimientos. Con el control absoluto de la operación colombiana en sus manos, tras la salida de la organización Corona, el grupo Falabella no se replegó ni anunció su retirada del país. Por el contrario, la corporación liberó un paquete de inversión monumental. Se anunció una inyección crítica de capital a nivel regional que superaba los $900 millones, con una porción sustancial destinada directamente a reconfigurar su presencia en Colombia. Sin embargo, para los puristas del retail tradicional, el destino de estos fondos resultó desconcertante. Ni un solo peso de este masivo presupuesto fue asignado a la inauguración de nuevas tiendas por departamentos de lujo. No se firmaron contratos para arrendar espacios premium en centros comerciales de nueva generación, ni se invirtió en fastuosas campañas de inauguración con alfombras rojas y celebridades locales. El dinero, que en la década anterior habría financiado relucientes escaleras mecánicas, pisos de mármol y gigantescas vitrinas de cristal, fue redirigido en su totalidad hacia los polígonos industriales y las zonas francas ubicadas en las periferias de las grandes ciudades. La alta gerencia había aceptado una verdad corporativa brutal. Para que la marca sobreviviera a la era del algoritmo, el cuerpo físico de la empresa debía ser sometido a una cirugía de amputación sin anestesia. Las tiendas físicas que aún operaban fueron analizadas bajo una lupa financiera implacable. Cualquier metro cuadrado que no justificara su existencia operativa, que no generara rentabilidad inmediata por pie cuadrado, fue recortado, subarrendado o cerrado definitivamente. Esta reestructuración obligada transformó radicalmente la filosofía de la empresa. Falabella dejó de verse a sí misma como un administrador de espacios comerciales estéticos para convertirse, a la fuerza, en una empresa de tecnología financiera y logística de última milla. El objetivo supremo ya no era seducir al cliente para que pasara 4 horas de su domingo caminando por un laberinto de productos aspiracionales. El nuevo mandato era procesar su orden digital desde un teléfono móvil y entregar la caja de cartón en la puerta de su casa en el menor tiempo posible. Para lograr esta hipereficiencia, la energía vital de la corporación fue drenada de los pasillos iluminados y transferida al nuevo cerebro de la operación: el ecosistema omnicanal y su gigantesca infraestructura oculta. El símbolo definitivo de esta nueva era no era un palacio de consumo en el norte de Bogotá, sino el centro de distribución, conocido en la industria logística como CEDI. Lejos del glamour de las zonas urbanas de alto poder adquisitivo, estas superestructuras de acero, lámina y concreto gris se erigieron en las afueras estratégicas de las metrópolis colombianas. Eran colosos sin ventanas, sin música ambiental y sin exhibidores, diseñados no para el ojo humano, sino para la máxima eficiencia mecánica. Al interior de estos nuevos templos del comercio, la experiencia de compra fue reemplazada por la ruidosa sinfonía industrial de la logística moderna. El murmullo de las familias y el sonido de las registradoras fueron sustituidos por el zumbido constante de kilómetros de bandas transportadoras automatizadas. Los tradicionales asesores de moda, con uniformes impecables, dieron paso a operarios de montacargas, ingenieros de datos y ejércitos de recolectores, equipados con escáneres láser atados a sus muñecas. En estos espacios masivos, el inventario ya no se exhibía por color, talla o temporada para agradar a los compradores. Se almacenaba mediante estrictos algoritmos de densidad y rotación predictiva. Un sistema de inteligencia artificial decidía qué producto debía estar más cerca de la zona de empaque, basándose en el volumen de clics de la aplicación móvil durante las últimas 12 horas. Incluso las tiendas de la marca que lograron sobrevivir a la purga de la reestructuración sufrieron una metamorfosis irreversible en su propósito fundamental. Dejaron de ser el destino final para convertirse en simples nodos subordinados a una red de distribución inmensa. En un movimiento que habría sido considerado una absoluta herejía comercial apenas 10 años atrás, Falabella comenzó a transformar áreas altamente valiosas de ventas, antiguos departamentos de calzado de diseñador o amplias zonas de ropa infantil, en tiendas oscuras, dark stores,
y microcentros de procesamiento rápido, ocultos detrás de paredes falsas. El cliente que caminaba por los pasillos restantes a menudo ignoraba que, a escasos metros de distancia, detrás de una simple puerta de acceso restringido, decenas de empleados empacaban frenéticamente las compras que otros usuarios habían realizado a través de una pantalla. La corporación había logrado salvar su vida financiera y asegurar su imperio en Colombia sin llegar a la bancarrota, pero el precio de esta supervivencia fue transmutar su propia naturaleza. El gigante había sacrificado el arte de la exhibición y la calidez del trato humano directo en el altar de la velocidad logística, preparando el escenario para un nuevo tipo de consumidor que, sin darse cuenta, también había cambiado para siempre. Para el consumidor colombiano que cruza hoy las puertas de las tiendas Falabella, que lograron sobrevivir a la reestructuración física, la experiencia visual y sensorial es radicalmente distinta a la de hace una década. El almacén ha dejado de ser un destino de exploración sin rumbo, un laberinto diseñado deliberadamente para que las familias se perdieran durante horas los fines de semana. En su lugar, el espacio se ha transformado en un ecosistema altamente programado, utilitario y funcional. La nueva cara del retail ya no busca deslumbrar con la abundancia excesiva, sino convencer a través de la precisión tecnológica. El cambio más evidente en la topografía del almacén moderno es la redistribución del espacio. Las montañas interminables de ropa y las pirámides de televisores han desaparecido. Ahora el inventario físico en el piso de ventas es considerablemente menor, seleccionado cuidadosamente mediante algoritmos que determinan exactamente qué productos tienen mayor probabilidad de ser comprados en esa ubicación geográfica específica. Los pasillos son más limpios, más directos y están flanqueados por pantallas interactivas que invitan al cliente a escanear códigos para ver opciones de colores y tallas que no están físicamente en el lugar, pero que pueden ser enviadas a su domicilio en cuestión de horas. La tienda ya no es un contenedor masivo de productos, es un catálogo tridimensional interactivo. Sin embargo, el epicentro de esta nueva experiencia de usuario no se encuentra en los mostradores de moda ni en las zonas de perfumería. El nuevo corazón de la tienda física es la zona de Click and Collect, o los puntos de retiro automatizados. Estas áreas han reemplazado a las tradicionales filas de cajas registradoras como la zona de mayor tráfico. El proceso de compra, que antes involucraba una interacción prolongada con un asesor comercial, la revisión física del producto y el pago manual, ha sido destilado en una transacción silenciosa que dura apenas unos segundos. El cliente de hoy llega a la tienda con la decisión de compra ya tomada y ejecutada desde su hogar. Al acercarse a la zona de retiro, no necesita hablar con nadie. Simplemente acerca la pantalla de su teléfono móvil a un lector óptico, escanea un código QR generado por la aplicación y espera. Detrás de una estructura modular, un sistema automatizado o un operario de logística rápida localiza el paquete exacto y lo entrega a través de una ventanilla. Es un proceso de eficiencia absoluta, desprovisto de cualquier fricción comercial, pero también carente de la calidez humana que históricamente caracterizó al comercio tradicional en Colombia. Esta digitalización de la experiencia no se limitó únicamente a la forma de entregar los productos, alteró por completo el motor financiero de la corporación. La emblemática tarjeta de crédito CMR, aquel rectángulo de plástico verde que durante años representó un símbolo de estatus aspiracional y el pasaporte definitivo al consumo para la clase media, prácticamente desapareció en su formato físico. Las largas filas en el departamento financiero de las tiendas, donde decenas de asesores procesaban solicitudes de crédito en papel y entregaban los plásticos en mano, fueron eliminadas. Todo el ecosistema de financiamiento migró hacia la pantalla del teléfono a través de la aplicación de Banco Falabella. Hoy en día, la aprobación de crédito, la gestión de cuotas, el pago de facturas y la activación de descuentos exclusivos se realizan en un entorno 100% digital y personal. El poder adquisitivo que antes se exhibía orgullosamente al sacar la tarjeta en la caja registradora, ahora es una métrica invisible y privada gestionada mediante reconocimiento facial y billeteras virtuales. Este modelo omnicanal logró salvar a la corporación,
permitiéndole competir cara a cara con gigantes nativos digitales como Mercado Libre y Amazon en términos de velocidad y conveniencia. Falabella logró construir un puente efectivo entre su inventario nacional y el bolsillo del cliente, garantizando que si un usuario desea un producto a las 3 de la mañana de un martes, puede comprarlo con un clic y recibirlo al día siguiente, sin tener que pisar jamás un centro comercial. Pero esta promesa de hipereficiencia trae consigo un costo emocional inevitable que ha reconfigurado la cultura de consumo en el país. El consumidor colombiano ha ganado un nivel de comodidad sin precedentes, pero ha perdido un espacio cívico y cultural vital. La eliminación de la fricción también significó la eliminación del descubrimiento casual. La experiencia de tocar las texturas de las telas, de probar la ergonomía de un sillón de sala o de comparar visualmente el tamaño de dos electrodomésticos en la vida real, ha sido reemplazada por la lectura de reseñas en Internet y la visualización de fotografías en alta resolución. La nueva cara del retail es, indiscutiblemente, más rápida, más inteligente y operativamente superior. Sin embargo, para millones de personas, el nuevo Falabella se siente más frío y distante. La corporación logró descifrar el algoritmo de la supervivencia en el siglo XXI, transformándose en una máquina logística de precisión implacable. Pero en el proceso, la magia palpable de los fines de semana familiares, paseando por los pasillos iluminados, quedó sacrificada para siempre en nombre de la evolución digital. A lo largo de casi 2 décadas, la presencia de Falabella en Colombia trascendió la simple transacción comercial para convertirse en un fenómeno cultural. Evaluar su legado requiere entender que esta corporación no solo vendía productos de consumo, importó, estandarizó y democratizó un estilo de vida. Para la emergente clase media colombiana de principios del siglo XXI, cruzar las inmensas puertas de cristal de estos palacios de consumo representaba una validación económica, un pase de entrada directo a la globalización. Las icónicas bolsas verdes, que alguna vez dominaron el paisaje de los centros comerciales más importantes del país, funcionaban como un lenguaje visual de progreso personal, aspiración y estabilidad financiera. El impacto sociológico de la marca alteró profundamente la forma en que las ciudades colombianas vivían el fin de semana. El concepto de ir a dar una vuelta a Falabella se consolidó como un ritual intergeneracional. Era el destino por excelencia para buscar el regalo perfecto del Día de la Madre, el lugar mágico donde los niños se maravillaban con las gigantescas exhibiciones de juguetes durante la Navidad y el escenario ineludible para las agotadoras jornadas de compras de la temporada escolar. La tarjeta CMR no solo ofrecía una línea de crédito rotativo, ofrecía un sentido de pertenencia. Durante sus años dorados, la empresa logró materializar la ilusión de la abundancia infinita, creando espacios seguros y climatizados donde el simple acto de observar vitrinas, probar fragancias importadas o sentarse en muebles de exhibición constituía una experiencia de ocio completa para toda la familia. Sin embargo, la transformación radical que la corporación se vio obligada a ejecutar deja una reflexión profunda y escalofriante sobre la naturaleza implacable del comercio moderno. La lección principal que la industria del retail y el mundo corporativo en general debe extraer de esta reestructuración es que el tamaño físico y el éxito histórico ya no funcionan como escudos protectores. De hecho, en la era de la velocidad digital y la gratificación inmediata, la infraestructura monumental puede convertirse rápidamente en el ancla que hunde a la empresa. Falabella poseía el capital, el reconocimiento absoluto de marca y las ubicaciones inmobiliarias más codiciadas de toda Colombia. Pero todo ese peso físico fue incapaz de detener la migración masiva de la atención del consumidor hacia las frías pantallas de sus teléfonos móviles. La supervivencia de la marca dependió de una decisión ejecutiva brutal y carente de sentimentalismo: aceptar que el modelo de negocio que los hizo inmensamente ricos estaba estructuralmente muerto. La ruptura de la histórica sociedad con la organización Corona a principios de 2026 no fue un fracaso, sino un acto de supervivencia extrema. Fue el reconocimiento táctico de que, para poder maniobrar un acorazado comercial tan pesado en medio de una tormenta digital,
Se requería un control direccional absoluto, libre de las ataduras y los consensos lentos de una junta directiva compartida. Al comprar su libertad operativa por $159 millones, el grupo Falabella compró también el derecho incuestionable a demoler su propio legado físico sin tener que pedir permiso a socios locales. Hoy en día, el vacío que han dejado las reducciones de metraje y los cierres de puntos clave resuena en la arquitectura de los grandes centros comerciales de Colombia. Las ciudades han tenido que enfrentarse al reto de qué hacer con espacios colosales que ya ningún otro retailer tradicional está dispuesto a ocupar. Y aunque la marca Falabella sigue operando en el país y sus ingresos en el comercio electrónico demuestran que la transición técnica funcionó para evitar la bancarrota, el verdadero alma del almacén por departamentos ha desaparecido de forma irrevocable. Las versiones actuales de sus tiendas, más pequeñas, silenciosas, optimizadas e hiperenfocadas en la logística de retiro de paquetes, son formidables máquinas de eficiencia, pero carecen por completo del magnetismo emocional de sus predecesoras. La calidez del asesoramiento humano, la estética deslumbrante de la acumulación de mercancía y la experiencia inmersiva del descubrimiento físico han sido sacrificadas y reemplazadas por la frialdad aséptica del e-commerce y los algoritmos predictivos. El consumidor colombiano actual ha ganado la innegable comodidad de recibir cualquier artículo en la puerta de su casa, comparando precios en segundos sin tener que lidiar con el tráfico urbano o las filas en las cajas registradoras. Pero en ese implacable intercambio de conveniencia por eficiencia, se ha perdido un espacio de convergencia social vital. Los pasillos gigantescos, donde las familias enteras solían perderse durante horas en sus días de descanso, son ahora reliquias de una época que, impulsada por la tecnología, ha llegado a su fin. La historia de Falabella, Colombia, se erige como el monumento definitivo a la adaptabilidad corporativa extrema. Es la prueba irrefutable de que, en el ecosistema del comercio contemporáneo, la nostalgia es un lujo que ninguna empresa puede financiar. Cualquier corporación, por gigantesca, poderosa y amada que sea por el público, que confíe en que su historia de gloria pasada la protegerá de los violentos cambios en el comportamiento humano, está firmando su propia sentencia de liquidación. Falabella eligió vivir, seguir facturando y asegurar su futuro en la era digital, pero el precio de esa vida fue sacrificar la majestuosidad física de su propio imperio, demostrando al mercado entero que a veces la única forma de que un gigante sobreviva al implacable mañana es teniendo el valor de desmembrar con sus propias manos las paredes de su glorioso pasado. La historia de la transformación de Falabella en Colombia nos enseña una lección fundamental sobre la naturaleza implacable del comercio moderno. A menudo pensamos que los imperios comerciales caen únicamente por malas decisiones financieras, deudas asfixiantes o quiebras absolutas. Sin embargo, el gigante del retail sudamericano nos demostró que una marca puede sobrevivir e incluso asegurar su futuro, siempre y cuando esté dispuesta a sacrificar su propia identidad histórica. Las vitrinas resplandecientes, las imponentes escaleras mecánicas y los interminables pasillos que alguna vez definieron el estatus y los fines de semana de la clase media colombiana no fueron destruidos por la bancarrota. Fueron desmantelados metódicamente por la necesidad absoluta de velocidad. En la carrera por competir contra el comercio electrónico y satisfacer a un consumidor que exige inmediatez, Falabella tuvo que amputar sus grandiosas tiendas físicas para transferir esa energía a fríos, pero eficientes, centros de distribución logística. El retail moderno ha cambiado sus prioridades. Ya no se trata de crear un destino cultural o un punto de encuentro familiar para pasear el domingo. Se trata de procesar algoritmos y entregar cajas en tiempo récord. La supervivencia empresarial en el siglo XXI exige una adaptabilidad extrema, lo que significa que ninguna empresa puede confiar en que su historia de gloria pasada la protegerá de los violentos cambios del mercado. Hoy la marca sigue operando, pero el alma de aquel majestuoso almacén por departamentos ha quedado atrás, archivada de forma permanente en la memoria de las familias colombianas. ¿Qué recuerdas tú de aquellas épocas doradas de los grandes almacenes? ¿Cuál fue esa compra inolvidable que hiciste caminando por esos pasillos inmensos? Deja tu comentario abajo,
Comparte tus memorias y no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo las historias y transformaciones detrás de las marcas que marcaron nuestra cultura.